No estamos aquí para que la vida nos pase, sino para responderle a la vida. Bienvenidos a Pulso Existencial, un espacio para dejar de sobrevivir y empezar a existir. ¿Qué tal? Mi nombre es Amurabi y mi sentido del momento es acompañarte a encontrar ese para qué que le dé peso a tu semana. Y yo soy Lucero, convencida de que incluso en el vacío más profundo siempre hay una semilla de sentido esperando a ser descubierta. Muy bien, bueno, pues Lucero, gracias por estar aquí una vez más. Ya vamos llegando al final de esta temporada. ¿Cómo estás? Muy bien, sí, pues sí, fue como que mucha información, mucho tiempo, pero sí, ya estamos llegando al final. Sí, así es ya. Digo, siempre habrá cosas seguramente que reflexionar de Víctor Frank, de su filosofía, de la parte logoterapéutica, cosas de información que seguramente, pues muchas han de estar por ahí escritas y a lo mejor no las conocemos, y unas que elegimos a lo mejor por tiempo, por prioridad, pues dejar un poquito de lado, ¿no? Pero bueno, de momento, pues vamos a ir cerrando esta parte de la biografía. ¿Quieres comentarnos un poquito o recordarnos dónde nos quedamos? Sí, y también, o sea, recordar que solo porque estamos terminando esta primera temporada que abarcó la biografía, no quiere decir que no vamos a volver a tocar el tema, no vamos a volver a hablar de Víctor Frankl, porque pues es una parte muy importante y muy fundamental de lo que es el análisis existencial. Pues sí, es básicamente el germen, ¿no? El origen. Ujú. Y pues vamos a terminar con la biografía, pero pues el tema sigue, ¿no? Lo vamos a seguir tocando, de repente va a volver a salir, dependiendo de hacia dónde nos lleve, ¿no? Hacia qué temas nos estemos empezando a volcar, pero nos habíamos habíamos terminado ya de analizar o de recordar el libro del hombre en busca de sentido y habíamos hablado de qué había pasado después de la liberación, de las experiencias que sentían los prisioneros que habían sido liberados, de cómo se adaptaron, de qué problemas tuvieron, de cómo, a pesar de que se acabó este capítulo tan triste, tan difícil, pues la vida siguió con sus cosas buenas y con sus cosas malas. El sufrimiento no necesariamente se acabó y ahora pues también había como que un cierto trauma que elaborar para seguir viviendo, ¿no? Pero hablamos de eso en general. Estamos hablando de que este libro, pues las reflexiones que estamos viendo de Viktor Frankl fueron en el año siguiente a que se terminara la guerra, porque la guerra se terminó en el 45, más o menos en abril, en Europa, en agosto, en el Pacífico, en Japón y todo eso, y a él lo liberaron, pues sí, más o menos por ahí de abril del 45, y el libro se publicó en el 46. Entonces, estas son sus impresiones y sus conclusiones después de un año de la liberación, ¿no? Pero, ¿qué le pasó a él? O sea, ¿qué pasa en su biografía de él en específico, ¿no? Él cómo lo vivió. Pues, como podemos imaginar, es un tanto obvio que lo primero que hizo tras su liberación es pasar varias semanas en la ciudad de Múnich, en Alemania, tratando de indagar quiénes de sus familiares habían sobrevivido. Y pues todos sabemos cuál era la respuesta. La triste realidad poco a poco es que él se fue enterando de que nadie había sobrevivido, ¿no? Ninguno de sus familiares que se habían quedado en Austria y eh, que fueron prisioneros habían sobrevivido. Poco a poco se fue enterando, ¿no? Se fue enterando así de uno por uno de que ninguno había logrado salir y pues obviamente vivió pues un enorme dolor, una soledad y un vacío cuando ya por fin regresó a Viena. Regresó solo, sin familia, y lo que sucedió fue que le asignaron, el gobierno hizo esto, de asignar departamentos. Entonces, a él le tocó un departamento en el noveno distrito de la ciudad de Viena y ahí vivió, en esa misma área, en ese distrito, vivió por el resto de su vida. ¿Qué más hizo? Pues de 1945, o sea, desde la liberación hasta 1970, fue médico jefe del departamento de neurología del Hospital Policlínico de Viena. O sea, de cierta manera volvió a lo que había estado haciendo antes
de ser internado en el campo, ¿no? Porque eso era lo que era. Eso, eso era lo que él hacía antes. Incluso ya cuando habían ciertas restricciones, no sé si recuerdan que lo hablamos o sea, ya hace varios episodios, que a él le dieron así como que un área donde solamente era como que el área judía del hospital, cuando había todavía como toda esta segregación, pero pues básicamente regresó a realizar ese mismo trabajo, ¿no? En el 46, como recordamos, fue cuando se publica El hombre en busca de sentido, y en el siguiente año, en el 47, es cuando tiene su segundo matrimonio, ¿no? Habíamos recordado que se había casado con una enfermera, se casó con otra enfermera que se llamaba Eleanor Katharina Schwind, y publicó otro libro en el 47 que se llama La psicoterapia en la práctica médica. Pues Víctor Frankl no paró toda su vida. Después, en el año de 1949, hizo un doctorado en filosofía y se tituló con la tesis que se llama La presencia ignorada de Dios. Ese es un libro, pues, muy famoso al alcance de todos. Es uno de sus, bueno, no sé si puedo afirmar que es uno de sus libros más leídos, pero pues es un libro, pues, como muy seminal, ¿no? Del pensamiento frankliano, y fue su tesis de doctorado. Después, pues él siguió trabajando, y conforme fueron pasando los años, se le empezó a dar así como, se le empezó a hacer profesor invitado en varias universidades. Por ejemplo, en 1961 fue cuando fue invitado como profesor a Harvard por Gordon Allport, que si se acuerdan, él fue el que escribió el prefacio que hizo que El hombre en busca de sentido se convirtiera en un bestseller, ¿no? Entonces es aquí cuando el libro empieza de verdad a ser leído como en masa, a pesar de que había sido publicado desde el 46, y pues fue como que cuando ya Viktor Frankl estaba como muy consolidado como una figura de la psicología, como el fundador de la logoterapia. Entonces fue profesor invitado en más de 200 universidades de todo el mundo, 205 me parece. Él siguió con sus aficiones al punto que en 1972 en California tomó clases de vuelo, o sea, para pilotear. Y pues ya para o sea, no tenemos demasiada información. Él siguió escribiendo, él siguió pues siguió en su práctica médica. Y en julio de 1996, cuando sucedió el primer Congreso Mundial de Psicoterapia en Viena, dio su última entrevista. Es así como que su última presentación pública en este congreso. Y en ese mismo año, durante el semestre de invierno, en 1996, da su última clase en la Universidad de Viena y fallece el siguiente año. O sea, él trabajó hasta, sí, hasta el último año de vida. Se retiró en el 96, se puede decir. Y el 2 de septiembre de 1997 muere en Viena de una insuficiencia cardíaca a los 92 años de edad. Y alguien muy polifacético también, ¿no? Ahorita tú mencionabas lo del vuelo, ¿no? Que cuando leemos esa parte de que Víctor Frank le gustaba volar los aviones, también decía, a lo mejor de algún lugar saqué esto de psicología de las alturas, ¿no? Porque así le llama también Ujú, a la logoterapia. Dice, a lo mejor tiene que ver con esto, o que también era muy común que Víctor Frank le gustaba ir a subir las montañas, ¿no? ujú, Le gustaba el senderismo y ir a escalar. Bueno, pues entiendo que por allá en Alemania, digo, yo no conozco Viena, hay como muchas montañas y pues era su hobby también una vez al mes, por decir algún tiempo, ir a caminar y pues decía, también a lo mejor por eso hablo de psicología de las alturas. Algo que me gustaría agregar de lo que dices, Lucero, también es no lo pusimos ahí y ahorita no tengo el dato tan concreto, pero tuvo más o menos como 29 títulos de doctor honoris causa, ¿no? ujú, Estos son, pues, básicamente un reconocimiento que dan las universidades a personas que han hecho algo, pues, muy significativo por la humanidad. Entonces, Víctor Frank tuvo 29, si no mal recuerdo, y iba a tener otro.
pero lo iba a tener con su esposa, con él y con Eleonor, y a los dos les iban a entregar un reconocimiento de estos mismos, pero Víctor Frank, me parece un poco chistoso cómo fue, por un lado me conmueve, por otro lado me da un poquito de risa. Dice, a ver, yo no voy a participar, ¿no? Porque yo ya tengo 29 y mi esposa no tiene ninguno. Los que lo reciba ella solita. Y ese, pues él se negó a recibirlo, ¿no? Pero pues son muchos los reconocimientos que le hicieron las universidades y y bueno, pues muchos temas de lo que tú ya estás hablando. Un poquito aquí recordando lo que decías al principio, a ver, pues todo nuestro programa vamos a estar hablando de Víctor Frank, ¿no? Seguramente aquí Víctor Frank y Alfred Lengle, pues son nuestros compañeros, están aquí sentaditos con nosotros, ¿no? Y van a estar todos nuestros programas de alguna u otra forma, ¿no? Creo que qué bueno que lo mencionaste, Lucero, porque no se termina esta reflexión con la biografía de Víctor Frank. Y por otro lado, la primera parte que ibas compartiendo, me vino ahorita mucho las madres buscadoras, ¿no? Muy en auge acá ahorita en México, muy necesario también, mm, doloroso, una pena que pasemos por eso, una pena no hablo de una vergüenza, sino de un dolor que en México está siendo algo muy frecuente, pero qué bueno que hay personas que pues están tratando de buscar, de generar un cierto alivio y ahorita justo es la primera vez que veo, porque siempre me daba mucha tristeza contar esta historia de Víctor Frank y decir, bueno, él no, todos habían fallecido, ¿no? Pero también ahorita me vino y como dije, bueno, al menos pudo tener ese consuelo, ¿verdad? De saber, ya no están, ya murieron. Algo, algún registro, encontrar. Recuerdo que de Tilly encontró algo, un como collarcito que le había regalado y que supieron que lo habían encontrado donde todas esas personas que estaban ahí habían muerto. Él lo identificó y se dieron cuenta que, pues sí, precisamente lo más seguro es que ella que hubiera fallecido, ¿no? Poco tiempo antes de la liberación. Entonces, primera vez que veo esto de esta forma, ¿no? El saber que también, aunque pudo haber sido doloroso, al final poder tener como un cierre y decir, calma un poquito más, no deja de ser doloroso, pero calma un poquito más a ver lo que sí les pasó. En cambio de estas madres, ¿no? Que no saben y por eso están busque y busque, esto enloquece un poco, ¿no? No quiero demeritar lo que Víctor Frank pasó porque fue horrible también, sino digo, ahora le puedo ver un punto diferente, ¿no? Que, que qué bueno que él pudo tener este consuelo que muchas personas no están teniendo ahora. No sé, tal vez me estoy desviando del tema, Lucero, por eso te regreso a la palabra. No, pero es que tienes mucha razón, ¿no? Es como, al final de cuentas es un duelo, ¿no? Y no, o sea, a veces cuando encontramos ciertos paralelismos, como que sí, nos podemos ir como que de largo, pero es que al final de cuentas es una experiencia humana, ¿no? Y no son, no, yo siempre uso esta frase cuando la gente quiere como que comparar atrocidades, o sea, no son olimpiadas, ¿no? No se ganan, nadie gana una medalla por sufrimiento, ¿no? Cada dolor es diferente. Y, y no, o sea, hay puntos de comparación y hay puntos de distinción, ¿no? Es como lo que decíamos la otra vez, o sea, el holocausto es uno de los genocidios más documentados, pero no es el único, desafortunadamente, ¿no? Qué triste. Ojalá que este hubiera sido el último, ojalá que ya no que tuviéramos que hablar de cosas como estas solo en pasado, pero desafortunadamente siguen pasando y se parecen en muchas cosas y no se parecen en muchas cosas, pero siguen siendo, o sea, seguimos viviendo atrocidades y creo que lo rescatable es poder aprender de personas que ya, que vivieron algo tan difícil, tal vez podemos de ese mismo paralelismo agarrar un poco de fuerza, ¿no? Y hasta de cierta manera igual, no son competencias, no son olimpiadas, nadie se va a llevar
una medalla, pero lo que pasa en las madres buscadoras hasta cierto punto es peor, como dices tú, o sea, porque es un duelo que no se cerrar. puede comenzar, Ujú. que no se puede ni siquiera empezar, Claro. ¿no? Porque a pesar de que con esta crisis de desaparecidos que desafortunadamente vivimos en el país, donde hay más de 130,000 personas desaparecidas, es muy probable que todas esas personas han fallecido ya, ¿no? O sea, la posibilidad de que debe haber que algunas de esas personas siguen vivas, pero las posibilidades nos dicen que seguramente han muerto. Y Ujú. lo que las madres buscadoras quieren son simplemente huesos a los que llorarles, a Claro. los que puedan enterrar, que tengan un lugar a donde ir. Y por lo menos Víctor Frankl tuvo ese punto final de decir, puedo empezar mi duelo ahora, ¿no? Ujú. Entonces, el duelo de una madre buscadora es incluso más complejo en el sentido de que, aunque no lo quisieran, supongo que todavía viven con una mínima, ínfima esperanza de que pues tal vez su Claro. desaparecido sea uno de los que todavía Ujú. pueda estar vivo. Y es algo que enloquece un poco, ¿no? También el no saber si tengo que hacer un duelo o tengo que seguir con la esperanza de que alguien pueda estar ahí. Y, y bueno, esto es todo un tema, desafortunadamente algo muy actual, ¿no? Para nosotros acá en México. Ahorita con lo que vas diciendo me conmueve un poco, como dando un poco de tristeza en esta parte de, a ver, allá tuvieron consuelo, ¿no? Y eso en cierta manera, qué bueno. Pero pareciera que aunque hemos generado como humanidad más acercamiento, más tratamientos a lo emocional, más comprensión sobre lo del duelo y todo esto, pues mira, de repente me vino también del otro lado, están haciendo otro trabajo hacia lo negativo, ¿no? Decir, bueno, ahora ya no solo es suficiente quitar una vida o desaparecerla, sino también la familia va a sufrir por no encontrar a alguien, ¿no? Como si dieran un paso más a mirar qué otra forma de sufrimiento se pueda generar. Entiendo que a lo mejor no es tal vez pensado así, lo quiero suponer, pero pareciera que se avanza de los dos lados, ¿no? Como las personas que están generando más conocimiento para ayudar a resarcir, a sanar, a sobrellevar este sufrimiento y por otro lado también, ¿no? Las atrocidades pueden venir a peor, ¿no? Como si se evolucionara hacia los dos polos de alguna manera. Y es un poquito triste también ver esa parte, ¿no? Ujú. Sí. Es muy triste y es muy difícil, ¿no? De despertarnos en un mundo así donde desafortunadamente vivimos esas dos polaridades, ¿no? Y sigue siendo, y somos la misma especie, y somos la especie que somos capaces de las peores atrocidades y de las mayores muestras de calidez y de apoyo, ¿no? Y vemos esas cosas lado a lado, ¿no? Porque así como podemos ver cómo la violencia crece y vivimos con miedo, también vemos cómo las comunidades se unen y se refuerzan, ¿no? Y son personas de un lado y son personas del otro, ¿no? Es como estas potencialidades y estas posibilidades se pueden llevar a los extremos, a los dos extremos, ¿no? Y entonces creo que al final esto es de lo que veníamos hablando la otra vez, ¿no? Es la libertad de cada persona. Cada persona va a elegir porque a todas nos pueden jalar ambos polos y cada quien decide en qué lugar del espectro se para, ¿no? Está la gente que es completamente neutra, que es completamente tibia, está la gente que se jala de un lado y se convierten en, pues en sicarios, en asesinos, y está la gente que, que hacen de su misión de vida mejorar el mundo en el que estamos, ¿no? Y al final de cuentas eso es como que una invitación hacia todos los humanos, ¿no? Hacia dónde irnos. A veces, sobre todo en estos días, abriendo las redes sociales, viendo las noticias, es muy fácil sentir como que digo, yo estoy hablando, no voy a decir es muy fácil, no quiero generalizar, voy a hablar de mi experiencia. A veces yo me siento caer como que en una desesperanza donde digo, es que
soy solo una persona en un planeta de 7.000 millones de personas y, o sea, me siento muy incapaz de hacer un cambio, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo único que me queda? Lo único que me queda es afectar mi círculo y tratar pues, de tomar decisiones y de vivir con sentido y de ser coherente y de vivir en autenticidad, como que siendo auténtica con los valores a los que yo me quiero enfocar. Es lo único que queda, es como que el único antídoto que encuentro hacia la desesperanza, ¿no? Y cada día me tengo que volver a tomar el antídoto porque me despierto con malas noticias otra vez. Ujú, ujú. Sí, este es todo un tema también, ¿no? La esperanza y la desesperanza, todo un tema a tratar, pero con todo lo que ibas diciendo, que me parecieron cosas muy, muy significativas, digo, tengo que elegir algo para continuar, ¿no? Me quedo mucho con esto que dices de las polaridades, parte de la existencia, ¿no? Da tristeza, a lo mejor, por un lado, coraje, a lo mejor enojo, injusticia, es decir, existe esta parte que puede generar dolor, pero también existe la otra y es ver cómo al final la conciencia del ser humano tiene la capacidad de soportar ambos mundos y que, lo voy a decir teóricamente, pero que esa capacidad es necesaria porque justo eso es lo que nos permite. ¿Sí? ¿Quién voy a ser entre estas dos posibilidades? Y creo que esta es una pregunta importante hacérnoslas. A lo mejor habrá quien diga, me la necesito hacer día a día. ¿Quién voy a ser hoy con esto que tengo? ¿No? O sea, ¿qué estoy eligiendo? En las elecciones que hago, estoy buscando el tipo de persona que voy a ser, ¿no? Y retomo esta parte, Víctor Frank eligió buscar, ¿sí? Eligió buscar, tener claro qué había pasado, eso, aunque dolió y le dio la culpa de la persona, como dicen, la persona que le genera la culpa Sobreviviente. del sobreviviente, pero también ver esta parte, al final puede tener esa claridad, ¿sí? De esto fue lo que pasó, esta es mi realidad, aquí me tengo que parar y quiero reconocerle también a su esposa Leonor, ¿no? Él y la llamaba él. Creo que ella todavía vive, sí, tengo que buscar eso ahorita, no, pero todavía, no, ya a lo mejor ya murió, ¿no? Eh, pero Eli ayudó a Víctor Frank a buscar incluso a su ex esposa, ¿no? Es una tarea que hicieron en conjunto. Él se casó como un año después con Eli y ella estuvo atenta a que pudiera tener esa búsqueda de la exmujer, ¿no? También me parece un acto muy bondadoso, muy noble de la parte de Eli, y vemos aquí la importancia de que aunque era Víctor Frank, tal vez con toda la fuerza y la capacidad de sostener mucho sufrimiento, al final de cuentas necesitó ayuda, ¿sí? Ayuda que seguramente daba mucho sostén y refugio para estas experiencias de sufrimiento. Y creo que, bueno, al final es una invitación también cuando estamos en las dificultades, ¿quién vamos a ser para el otro? Si los vamos a apoyar, si los vamos a comprender, si vamos a sostener junto con esa persona el sufrimiento. Y, y aquí resalto esta parte, no solo de Víctor Frank, de tener su capacidad de seguir, sino de permitirse tener el apoyo y de él y de poderlo haber dado, ¿no? Lucero, no sé si Estoy quieres buscando, ir no, estoy cerrando. buscando si sigue viva y creo que estoy escribiendo mal su nombre. Sí, el Leonor, A ¿no? ver, sí Ujú. lo pude leer. Déjame, pongo segundo esposo. Y no te preocupes. Pues ya, Luego lo ya, busco. ya en otro Ya lo momento, agregaremos. sí, en otro momento, Lucero, también me gustaría decir esto. Pues ya no hablamos tanto en esta parte de la biografía del encuentro de Alfred Langley con Víctor Frank, pero creo que es algo más que vamos a mencionar cuando les hablemos de la biografía de Alfred Langley, ¿no? Sí. Entonces, creo que queda más contarlo desde el otro lado, porque pues viene todo el hilo de lo que ha hecho Langley, ¿sí? Este, que justo ahorita me sonaste muy lenguiana.
con esta parte Porque de la autenticidad y poder ser uno sí, mismo sí, y sí. así, creo que es lo que Sí, es que me he dado cuenta que él resalta mucho más. Víctor Frank sí. habla más del sentido de vida y siento que Lengle habla más de esta parte de cómo poder ser auténticos, ¿no? Y que es un complemento, porque si no sé quién soy, mm, o no sé qué es lo mío, lo propio, no puedo caminar por mis propios valores, ¿no? Entonces es un complemento que hacen ellos muy interesante. Ujú, Ujú. Sí, y sí tienes toda la razón, no lo pensé, no lo hice a propósito, pero es que esto es algo que es muy lengre, lo de el consentimiento propio, eso es como completa y absolutamente su teoría, y es algo que a mí, o sea, que resonó muchísimo conmigo en el primer semestre de la especialidad, como que ujú, desde la introducción al análisis existencial se habla de eso, del vivir con el consentimiento propio, y para mí fue como que me cayó un 20 que yo llevaba años buscando, ¿no? Como que ahí fue cuando dije, esto era lo que, como que esta idea que yo no podía terminar de aterrizar, y es algo que me ha como que ayudado porque es algo que yo he hablado, tal vez no en el podcast, pero yo sí te lo he comentado, yo caigo mucho en el nihilismo, ¿no? O sea, como que si a mí alguien me conociera, como que yo no tengo el perfil de un terapeuta existencial, pero más bien es que yo lo estoy buscando más bien por necesidad, ¿no? Porque yo no quiero como que caer en el pesimismo al que soy propensa, entonces a mí el análisis existencial me ayuda a salir de ahí, y este concepto de vivir con consentimiento propio es como que se volvió mi mantra de vida, ujú. y es lo que como que me ayuda a no caer en la desesperanza total. Y pues sí, como que tengo una vida muy langleana sin haberlo planeado, así pasó. Y también tienes razón en lo de la biografía de Víctor Frankl, hay una laguna muy clara y es como que muy a propósito, porque no estamos hablando como que de su, de su tarea como formador, ¿no? De su teoría y de los terapeutas que se han formado, porque eso lo vamos a llevar mucho de la mano de Lengle cuando hablemos de Ujú. eso, porque pues sí, o sea, Lengle fue el que se volvió más el formador en logoterapia, tomándolo a él, o sea, obviamente, y ni yo ni Lengle en ningún momento han negado como que lo fundamental que Víctor Frankl y que su teoría es para todo esto. Y así es, ¿no? Es el análisis existencial contemporáneo, que es del inglés, tiene la base, siempre la base de Víctor Frank y él siempre lo une, ¿no? De hecho, la logoterapia está ahí metida totalmente en todo lo que él nos dice, ¿no? Entonces, a lo mejor clarificando muchas cosas, ¿no? Algunas otras sí diciéndolas un poco diferente, pero más es como la clarificación, yo porque creo que Ujú. Frank siempre nos habla mucho de puntos de vista más filosóficos que a lo mejor cuestan un poquito más asimilar, ¿no? Sí, Lucero, ya no nos va a dar tiempo, pero mencionabas lo de el libro La presencia ignorada de Dios. Yo por último quiero hacer un comentario. Es un libro que no recomiendo, sobre todo a personas que no saben de logoterapia o que apenas están como queriendo introducirse en estos temas. Si tienen inquietudes sobre la fe, sobre Dios, sobre el inconsciente espiritual, que es algo que Víctor Frank trata ahí, yo les recomiendo ampliamente que no lo lean si no son filósofos, porque es un libro complicado, ¿no? Es un libro complicado de leer, es una tesis doctoral, ¿sí? Sí, ya le Y es para un saben, pues doctorado en es filosofía, para o un sea que va por doctorado en allá. filosofía, Y claro, ni siquiera está grande, es un libro chiquito, pero sí, se siente como una enciclopedia. claro. Tienes toda la Pero sí razón. plantea cosas muy importantes, ¿no? Porque cosas que rescato mucho de ahí, pues es que se veía a la gente que creía en Dios como débiles en algún momento, ¿no? Sí, gracias a algunos teóricos que decían que creer en Dios pues era simplemente poner el papá que tengo aquí más allá y bueno, Víctor Frank dice, no, hay otra cosa que me conecta con la trascendencia y esto no es una debilidad, es una fortaleza para muchas personas, si es auténtico, ¿no? Porque pues eso me puede dar un sostén, me puede dar una dirección. Entonces rescata como esas personas que eran criticadas
también habla de la religión, es decir, es parte de una experiencia humana, pero no necesita, así como las religiones dicen, así las religiones son idiomas, y así como los idiomas dicen verdades, también dicen mentiras, ¿no? Entonces siento Ujú. que tiene puntos de vista, este, muy interesantes, como que no se va a las polaridades, siempre rescatando la parte de la importancia humana, como buscar ese sentido, a final de cuentas, este más allá, esta conexión, este sostén que puede ser en Dios, puede ser en una persona, en uno mismo, pero que a final de cuentas ese es el recurso. Pues es un libro que al final deja todos estos mensajes, pero que no está tan fácil de entender. Aquí yo les recomiendo más iniciar por otro tipo de lecturas, y que si les interesa conocer más de esto, pues bueno, pueden inscribirse a nuestros programas. Ya vamos a abrir el diplomado, Lucero, para el 27 de agosto, entonces Ujú. ir invitando a las personas que se vayan uniendo. Obviamente es nuestra perspectiva más del análisis existencial contemporáneo. Y bueno, pues nos vamos despidiendo. Denle like, póngale a la campanita y a todo lo que le tengan que poner aquí, que no me lo Síganos en las termino de otras grabar. redes. Y bueno, pues gracias por escucharnos, Lucero, tú, para despedirnos, ¿qué quieres decir? Ujú. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta primera temporada. Vamos a seguir con otros temas ya ahora que hemos terminado con la biografía, pero síganos, denle like, prendan la campanita para que cuando empecemos con la siguiente temporada estén al tanto, síganos en las otras redes para que sepan todo lo que va a estar sucediendo. Muy bien. Gracias, Lucero. Cuídate, que estés muy bien. Bye.